Hola chicos, bienvenidos al video de comunicación y globalización, la primera semana, esta asignatura que pretende brindar una mirada sobre lo que significa la relación de estos dos conceptos, tanto de la comunicación y la globalización. Dentro de ello también vamos a ver la comunicación internacional, pero antes me voy a presentar para aquellos que todavía no me conocen. Soy el profesor Pedro Iván Martín Córdoba Piscoya, como está en la claqueta de presentación. En la claqueta de presentación está mi nombre completo y también están los correos electrónicos a los cuales usted puede orientar su comunicación, sus consultas, aquello que usted considere que es importante para el desarrollo normal de nuestra materia. Entonces ahí les he puesto tanto mi correo institucional como mi correo personal, de tal forma que usted pueda evitar equivocarse, porque en este caso estaría usted enviando dos direcciones y es mucho más difícil pues poder errar. Entonces, el curso es Comunicación y Globalización y reitero, estamos dentro de la semana 1, nos vamos a la claqueta y nos vamos a la siguiente imagen que vendría a ser la presentación de la unidad 1. El título es Historia y Teorías de las Comunicaciones Internacionales y pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias a la ayuda de Walter Rojas, tenemos entonces los contenidos de esta unidad, los cuales vamos a desarrollar: introducción a las comunicaciones internacionales, teorías generales de las comunicaciones internacionales y vamos a hacer una revisión y evaluación de organizaciones de noticias internacionales. Vámonos a la siguiente, el logro. Esto es importante. ¿Qué espero yo o qué esperamos que usted logre alcanzar al revisar esta sesión? Esperamos que usted entienda el concepto de las comunicaciones internacionales y su relevancia para la interacción humana y global. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva, que es una introducción, y ahí le voy a pedir a Walter que pare. Antes de pasar un momentito, podemos volver a la introducción. Aquí es importante señalar que vamos a hacer una revisión de dos conceptos que usted seguramente ya vio, ya observó, ya analizó en otras materias. Por ejemplo, en Introducción a las Comunicaciones, en Historia de la Comunicación, en Teoría de la Comunicación, incluso en Psicología y Sociología de la Comunicación, revisamos conceptos de comunicación, desde los más simples hasta los más complejos, y también viendo la perspectiva de la comunicación, no solamente en un sentido positivo, también en un sentido negativo, porque justamente buscamos una reflexión. Por ejemplo, si yo recuerdo conceptos ligados desde una visión sociológica de lo que es la comunicación, yo podría decir que la comunicación es una interacción social a través de mensajes. Y cuando hablo de una interacción social a través de mensajes, estoy hablando básicamente de la importancia que tiene la comunicación y la sociología en este concepto de George Gebner, que es un sociólogo conocido, uno de los referentes comunicacionales, autor de una teoría interesante de la comunicación como la teoría del análisis de cultivo. Si yo recuerdo, por ejemplo, a Jesús Martín Barbero, este colombiano español, yo podría decir que la comunicación podría tener percepciones o perspectivas ambiguas. Es decir, depende mucho cómo miremos el concepto de comunicación. Desde un lado positivo, yo podría decir como un brazo derecho de la modernización, del desarrollo. La comunicación como sinónimo de desarrollo tecnológico, gracias a las TIC, de progreso. Pero también podría señalar la comunicación desde una visión o desde una perspectiva negativa, la comunicación como sinónimo de dominio, de imperialismo. Lo mismo pasa con el concepto de la globalización. Es decir, la globalización, que usted bien sabe, es un proceso de integración en diferentes áreas, política, económica, social, cultural, tecnológica, tiene también sus filias y sus fobias. Gente que está a favor, pero gente que también reflexiona sobre las consecuencias de la globalización. Ahora sí le voy a pedir a Walter que pasemos a la siguiente diapositiva.
Este curso revisa la historia, el desarrollo y el estado actual de las comunicaciones internacionales, incluyendo diferentes enfoques teóricos que más adelante vamos a ver. Los estudiantes desarrollarán una conciencia de la importancia de la comunicación internacional, tanto para individuos, para sociedades, para empresas y para gobiernos. Y es que esta relación no solamente se da entre personas, también se da entre gobiernos, también se da entre empresas. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y globalización? Ahí voy a parar un ratito. Cuando hablamos de la relación entre comunicación y globalización, estamos hablando de dos conceptos que trabajan en sinergia. Es decir, para que exista un proceso de globalización en diferentes ámbitos, evidentemente la comunicación ha sido importante. La comunicación, y cuando me refiero a comunicación, menciono, por ejemplo, a los medios de comunicación masiva, que más adelante voy a mencionarlos en algunas teorías. Si yo hablo de los medios de comunicación masiva, han sido fundamentales para poder, de alguna manera, difundir los estilos de vida, las tradiciones y costumbres de los países más desarrollados, que de alguna manera son los que difunden un modo de vida gracias a los procesos de globalización. Y es que la globalización también es cultural. Cuando hablo de comunicación, también la comunicación se ha visto favorecida con el proceso de globalización. Gracias a la globalización, la comunicación ha podido de alguna manera crecer gracias a la tecnología, se ha visto favorecida, se ha vuelto mucho más compleja. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva, mi estimado Walter. Debemos empezar diciendo que la relación se encuentra en un constante cambio. Es decir, los procesos de globalización y la comunicación evolucionan, cambian. Por ejemplo, hace algunas décadas, las relaciones entre las tribus aborígenes constituía el origen de la comunicación y globalización. Ahí voy a parar un ratito. Si nos referimos a la comunicación, por ejemplo, de los homínidos, y no me quiero ir tan, vamos a decir, a épocas tan antiguas, en las épocas donde ya el hombre se reunía en grupos y se formaban las primeras ciudades, vamos a decir, Ur en lo que hoy es Irak, Irán, Mesopotamia, el hombre básicamente tenía un contacto cercano con su tribu. Es decir, no se había expandido más allá. Evidentemente, gracias a la globalización, esto ha tenido un impacto a nivel de todo el planeta. Aquí cabría mencionar a Marshall McLuhan cuando habla de la aldea global, este visionario de la comunicación que entendió que el desarrollo tecnológico iba a llevar tarde o temprano a esta aldea global que, como vamos a ver más adelante en este proceso de globalización, tiene también su parte negativa, evidentemente, como todo en la vida. Y se van a generar ciertas tensiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la actualidad, el concepto es necesariamente más extenso. No solo es la práctica de comunicación que ocurre a través de las fronteras internacionales. Lo utilizamos para definir las relaciones entre personas de diferentes países y culturas, quienes interactúan por diferentes o diversos propósitos. ¿Cuáles propósitos? Vamos a verlos en la siguiente diapositiva. Vamos a quedarnos en esa diapositiva y señalamos, por ejemplo, propósitos ligados a grupos de poder, medios, noticias, protestas, cultura, tecnología. Es decir, la globalización tiene un campo amplio de relaciones a todo nivel. Por ejemplo, si yo quiero hablar de las protestas en esta coyuntura de feminicidios, se ha podido observar claramente que grupos de mujeres, tanto en México como en Chile, han podido abordar el problema de una similar manera, con protestas numerosas protestas que de alguna forma intentan cambiar un statu quo de violencia contra la mujer.
Es decir, los problemas sociales ya no son problemas de solamente una realidad. De alguna manera, el problema social es global. Entonces, cuando hablamos de globalización, no solamente vamos a mirar las relaciones internacionales frontera con frontera, en base a los negocios, en base a la cultura. También estamos viendo el tema de las protestas, de los grupos de poder, de los lobbies en general. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en el marco de la relación entre los medios de comunicación y la globalización, se configura una serie de tensiones relacionadas con la conformación de identidades, con las nuevas formas de lo político y con los sentidos de la educación. Y es que, ahí voy a parar un ratito, no todos están de acuerdo con las consecuencias de la globalización. No todos tienen la misma perspectiva. Evidentemente hay una colisión y, parafraseando a Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones, se podría afirmar claramente que no necesariamente todos miran el mundo de una forma. No todos tienen la noción de democracia que tenemos en el mundo occidental. El mundo oriental es muy probable que mire la forma democrática o los sistemas de gobierno de una distinta forma. Entonces, este proceso, esta relación, esta presencia de los medios de comunicación va a generar probablemente tensiones, perdón, en diversos lugares o en otras latitudes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es que debemos recordar que los medios de comunicación no solamente informan, también forman, también transmiten estilos de vida, tradiciones, costumbres. Voy acá a recordar a un famoso autor que vamos a ver más adelante, Daniel Lerner, cuando habla de su teoría de la modernización. Uno de los puntos es que los medios de comunicación alfabetizan, es decir, te enseñan a leer la realidad, te enseñan a entender la realidad. Entonces, los medios de comunicación no solamente informan, forman, moldean. Son grandes transmisores de prejuicios, de estereotipos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí les voy a pedir que observen los dos videitos. En este momento no los vamos a observar, pero cuando tengan tiempo pueden observar estos videos que tienen una relación directa con el tema de la globalización, sobre todo en el primer caso. Es una entrevista de Gabriela Frías en CNN a las consecuencias de la globalización en esta pandemia del coronavirus. Es decir, se puede replantear lo que es el tema de la globalización. Bueno, eso es algo que vamos a conversar en clase. Es decir, a partir de lo que nos está sucediendo, seguramente se le está dando mayor argumento a quienes no están de acuerdo con el proceso de la globalización en todo el sentido de la palabra, porque de alguna manera no es necesario estar en desacuerdo total. Hay autores que de alguna manera no están de acuerdo con cómo se está llevando el proceso de globalización, y algunos incluso, como Armand Matelar, prefiere llamarlo, o prefiere que sería el nombre adecuado, la mundialización, pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor, mi estimado Walter. En el tema de las interacciones dentro de la globalización, podemos decir que básicamente genera estos tipos. Pasamos a la siguiente diapositiva. De acuerdo al contexto, es posible apreciar dos diferentes tipos de interacciones. Por un tipo, la interacción oficial, realizada entre gobiernos o empresas, es de diferentes países, gobierno-gobierno, business to business. Son relaciones netamente vamos a decir, de países, de gobiernos, de empresas. Son relaciones formales, vamos a decirlo así. Pero también hay del tipo informal, no oficial. Vamos a la siguiente diapositiva. Realizada entre personas que mantienen relaciones sociales, exento de objetivos comerciales, o sea, fuera de objetivos comerciales y económicos, y otros aspectos comerciales, y otros aspectos, mejor dicho, dentro del ámbito cultural, cine, literatura, teatro, es decir, relaciones people to people
a través, por ejemplo, de las redes sociales. Es decir, la globalización no solamente va a involucrar una interacción formal que tenga que ver con el comercio exterior, con la exportación, con la importación, no. También vamos a importar modelos o formas actitudinales, conductuales, gustos, tradiciones, costumbres, de alguna forma perspectivas de vida, formas de actuar frente a la vida. Vamos a revisar en algún momento, vamos a recordar a Armand Matelar, este gran referente comunicacional que hacía una crítica justamente al papel de los medios de comunicación en la formación de nuestra perspectiva desde pequeños, en su célebre libro Para leer al Pato Donald. Sigamos, mi estimado Walter. Vamos a hablar también de las comunicaciones internacionales. Introducción a las comunicaciones internacionales. No solamente vamos a hablar de solo comunicación y globalización. Vámonos a la siguiente diapositiva. Algunos datos que son importantes para hablar de las comunicaciones internacionales o de la comunicación internacional. En el ámbito idiomático, en el aspecto idiomático, el elemento básico en comunicación internacional es el lenguaje. Sin él es difícil la interacción. De acuerdo a esta gráfica, el idioma más usado a nivel mundial es el chino. Difiere del más usado a nivel de las relaciones internacionales, que es el inglés. Bueno, ahí hay una probable razón, una argumentación. Si sabemos que en el mundo hay un poco más de 7.000 millones de personas, estamos hablando de que China tiene un promedio de 1.200 a 1.300 millones de personas. Estamos hablando que China es prácticamente cerca de la cuarta parte de la población mundial. Por lo tanto, por número de personas que hablan el idioma chino, sería el idioma más usado. Pero en las relaciones internacionales, no precisamente el chino es el idioma más utilizado. De repente en el futuro es muy probable que sí, por la presencia económica que tiene China cada vez en el mundo, siendo la segunda economía. Pero por ahora el inglés se sigue manteniendo como el idioma vigente. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde justamente pongo una noticia sobre ello. Podemos decir que el inglés es el idioma global, en tanto es hablado en la mayoría de países desarrollados. Y ahí hay una noticia que salió en la BBC Mundo, cómo el inglés se convirtió en la lengua universal de la ciencia y por qué en el futuro puede dejar de serlo, probablemente por el gran crecimiento de los chinos. Seguimos. Si bien es cierto, las nuevas tecnologías vienen dejando obsoletas formas de comunicación como el teléfono o la radio, las relaciones cara a cara siguen siendo importantes en las relaciones internacionales. En un contexto de globalización es necesario entender tu propia cultura para poder lidiar con la cultura de los demás. Y ese es uno de los puntos fundamentales en este curso. Un comunicador tiene que entender cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar para poder entender claramente las necesidades, las demandas de ese público, de esa audiencia, y poder de alguna manera desarrollar un plan comunicacional. Seguimos, Walter. Algo que es fundamental en la comunicación internacional es que se requiere flexibilidad con las costumbres y hábitos de otras culturas. Como comunicador, es necesario desarrollar un estilo internacional de comunicación que sea apto para conectar con distintas personas alrededor del mundo. Algo que puede cambiar con esta coyuntura especial que estamos viviendo y algunos críticos a la globalización es que puede también orientarse hacia el proteccionismo y hacia la intolerancia con el extranjero. Es decir, no se olviden que estamos viviendo también tiempos de gobiernos que son dados a la xenofobia en algunos casos y a priorizar al elemento nacional. Los nacionalismos, los chauvinismos están de moda y evidentemente en un escenario de miedo, de pánico, aflora aún más, sobre todo las estigmatizaciones, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro del campo de la comunicación internacional, en donde refieren tanto a comunicación como globalización, es bueno mencionar a algunos autores que vamos a revisar durante nuestra asignatura.
Por ejemplo, Wilbur Schramm, Itiel de Sola-Pool, Johan Galtung, Jeremy Tunstall, Armand Matelard, Annabel Herberny, Cés Hamelin y Manuel Castells. Son algunos autores que vamos a poder revisar y que si usted puede observar algún documento escrito, algún ensayo, algún paper, es fundamental para entender una asignatura como la que estamos desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor, mi estimado Walter. También les estoy compartiendo algunos lugares donde pueden encontrar publicaciones referidas a este tema. Por ejemplo, el International Communication Gazette, el Journal of International Communication y el Global Media Journal son publicaciones de referencia en este campo. Pasamos a la siguiente diapositiva. La noticia y la cobertura de estas forma parte de una de las manifestaciones más trascendentes de este curso. Asimismo, incluye una atención profunda a la circulación de noticias entre diferentes países dentro de la comunicación internacional. Y por supuesto, también vamos a ver los desequilibrios resultantes de los cuales surgió el concepto de flujo de noticias. ¿Por qué? Porque también es importante decir que dentro de este marco de globalización, en gran parte o en gran medida, la información fluctúa o se dirige de manera unidireccional. Entonces, se produce un desequilibrio porque de alguna manera hay lugares que influyen en otros. Pasamos a una siguiente diapositiva. Igualmente será foco de atención el poder de las organizaciones de medios, como conglomerados y agencias de noticias. Cuestiones tales como el imperialismo cultural y el imperialismo mediático y el papel político que la cooperación internacional puede tener para mejorar la industria de los medios en una región determinada, tal como propone la comunicación para el desarrollo. Algo que vamos a atender en esta asignatura es, por ejemplo, la aparición de los grupos o conglomerados de medios de comunicación que también tienen críticos que de alguna manera han referido, por ejemplo, que han ganado la batalla semántica frente a la audiencia. Estoy aquí refiriéndome a Armand Matelard. Armand Matelard es uno de los grandes críticos de estos grupos de medios de comunicación que tienen, pues, en una persona, en un grupo de personas, los dueños prácticamente de la perspectiva global o de gran parte del mundo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aparte del periodismo, la comunicación unida a la globalización también se da en distintos espacios: cultural, tecnológica, científica, y la naturaleza de la información que se circula puede clasificarse en una amplia variedad de categorías, como cultural, música, películas, deportes. Es decir, no solamente vamos a ver la globalización dentro del terreno del flujo de noticias, del manejo del periodismo, no. También vamos a ver la globalización dentro de lo que significa sus diferentes vertientes: cultural, económica, tecnológica, porque la globalización, y como lo estamos viendo ahora, tiene ámbitos positivos y negativos. Esto que estamos viviendo del coronavirus es una muestra de que ese flujo migratorio de personas también va a estimular, pues, una pandemia, y también va a estimular un escenario económico, un efecto dominó que de alguna manera son consecuencias de ese proceso de globalización. Seguimos, Walter. Finalmente, entramos a la conceptualización. ¿Qué es la comunicación internacional? Y voy a parar ahí, por favor, no lo pasemos. Hay que entender que cuando yo hablo de comunicación internacional me estoy refiriendo básicamente a una comunicación que se da en un terreno de diferentes países, a un terreno global, donde la globalización ha permitido un flujo de información. Entonces, vámonos a la primera diapositiva. La comunicación internacional es un campo de estudio que incluye todas aquellas interacciones entre estados, empresas, instituciones y personas en un mundo cada vez más globalizado. Es decir,
En este campo de estudio nos vamos a abocar a fijarnos en esas interacciones formales y no formales, es decir, formales entre estados, entre empresas, y no formales entre personas. Para ello también la tecnología ha sumado esfuerzo, pero también la tecnología, y como lo vamos a ver durante el curso, ha formado un mundo bipolar. Y ahí voy a parafrasear a Manuel Castells cuando habla de esas brechas digitales. Es decir, esta globalización también ha creado mundos diferentes. Un mundo desarrollado y un mundo no tan desarrollado. Seguimos, mi estimado Walter. La comunicación internacional afecta en la actualidad los límites culturales del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la influencia de ciertas regiones creció mucho y hoy la mayor parte del tráfico cultural fluye desde las regiones anglófonas, es decir, de aquellas que hablan el inglés. Y es que desde la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, la influencia, sobre todo de los países vencedores, entre ellos Estados Unidos, cada vez ha sido mucho más acentuada en el ámbito de la globalización. Seguimos, mi estimado Walter. Ahí les he puesto una cita. Siempre acostumbramos poner ese tipo de citas en cada semana. Uno de los efectos indeseables e irritantes de la globalización ha sido la homogeneización o igualdad de todo. Uno puede comer el mismo Big Mac en Buenos Aires y en Tokio, y la pizza ya es tan española como la italiana, sueca o canadiense. Estoy hablando de un periodista español, Juanjo Braulio, que evidentemente hace una crítica que muchos ya la han hecho. Y es que esa igualdad que nos provee o nos da la globalización, de alguna manera resta la creatividad o de alguna manera la posibilidad de mantener tradiciones únicas en cada lugar. Finalmente, nos vamos a las conclusiones que usted las puede leer sobre nuestro curso y finalmente las referencias bibliográficas que nos han servido para esta semana. Les agradezco por la atención de esta primera semana del curso, de este primer video. Nosotros vamos a volver con más videos en cualquier momento y gracias a la asistencia de Walter Rojas y la gente de USIL TV. Muy amables, nos vemos.